Muy buenas tardes, banda. Estamos transmitiendo para el mundo desde la tierra de los héroes vivientes, ya sabes, en representación de los hermanos mexicanos que andamos por acá por el Gabacho, ya sabes, bandita. Ahora sí que este sobrenombre que nos puso Cabecita de Algodón, nuestro presidente querido, un fuerte abrazo por allá en mi México querido. El mejor presidente, banda, que hemos tenido hasta ahorita en mi México. Y vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue la mañanera. Este reportero que pues sí movió un poquito ahí la mañanera, con esta pregunta, esta petición que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a checar qué fue lo que le dijo y qué fue lo que respondió el presidente. Gracias, presidente. Y por último, un comentario. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, que nos dio la palabra, que fue el pasado 1 de marzo, le preguntaba yo sobre el tema de exbraceros con motivo de la llamada que iba a tener ese día, esa tarde, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Comentarle que se acercaron hacia nosotros algunos exbraceros, específicamente del estado de Querétaro, y pues nos hicieron un comentario, la petición de hacerle llegar un comentario. Ellos lo que piden es, el mensaje principal dice que le deseo que le transmita, es que le pedimos pacíficamente que resuelva el problema, que respete nuestros ahorros y que nos los regrese. Comentaban sobre la respuesta que usted me dio en aquel momento. Dice, él es el responsable de la administración del gobierno federal y como responsable le corresponde solucionar el robo que aceptó y hizo público el pasado 1 de marzo. Ese día usted nos comentaba que administraciones anteriores pues se robaron los ahorros de los exbraceros, ¿no? Piden que se evite la injusticia, que se atienda el juicio que se ha ganado y que pues se realicen comisiones estatales para abrir el diálogo y solucionar este conflicto que tiene más de 65 años. Sí, se abre el diálogo, nada más que nosotros... Solo para explicar aquí el contexto del reportero, ¿qué son los braceros? Fueron trabajadores que en la época de la Segunda Guerra Mundial México pues lanzó todo su arsenal para esta guerra y se quedó pues prácticamente sin trabajadores en su país. Entonces acudieron al llamado de trabajo muchos trabajadores mexicanos, muchos ciudadanos mexicanos con permiso del gobierno de Estados Unidos para trabajar en el país, en este país, ¿verdad? Entonces hubo trabajo en el campo, en fábrica, en muchos lugares. Entonces aquí en Estados Unidos, de cada cheque que te pagan, te van quitando un porcentaje mínimo de cada cheque. Entonces eso se te está yendo a tu fondo de ahorro, de retiro, como lo que es el Afore allá en México. ¿Y qué pasa con esto? Que me parece que cuando muchos de estos trabajadores cumplen o pasan de los 65 años, automáticamente te llega a tu fondo de retiro. Entonces Estados Unidos le mandó al gobierno de México este fondo de retiro y de los trabajadores mexicanos que acudieron a trabajar aquí a Estados Unidos. Entonces se lo manda el gobierno de Estados Unidos a México para que el gobierno mexicano entregue a los ciudadanos braceros, en ese entonces ciudadanos que trabajaron de braceros pues para aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ya sabemos, bandita, ya sabemos qué fue lo que pasó, pues que estos vatos se clavaron la lanita de mis paisanos, ¿verdad? Que vinieron a rifarse el físico como buenos mexicanos aquí a Estados Unidos, al campo, a la pizca, como llamamos por acá, a las fábricas, a las bodegas. Y pues estos cuates, estos gobiernos nefastos, estos gobiernos ladrones,
ruines, de verdad que sinvergüenzas se clavaron la lana de estos trabajadores. Pero ahora, ¿qué pasa? Los braceros que más ruido están haciendo son los de el estado de Querétaro. ¿Por qué? ¿Por qué del estado de Querétaro? Recordemos que ahí en el estado de Querétaro ganó el PAN. Entonces lo usan como una campaña mediática en contra del nuevo gobierno. Es que estos cuates sacan tajada, sacan ventaja de todos lados, o sea, hacen un tema político de algo que no debe de ser político. O sea, si a ellos les interesara de verdad devolverle el dinero a estos señores, a estos ex trabajadores braceros, pues se lo hubieran hecho en el gobierno de Vicente Fox o de Felipe Calderón, del mi buen Borolas Felipe Calderón. O sea, no hayan cómo atacar a este gobierno. O sea, muchos dirán, no, que le regresen el dinero. No, es que en realidad vamos a ponerlo en contexto claro. Estos cuates simplemente ven beneficio donde lo pueden encontrar. Si hay que pegarle al presidente, al nuevo gobierno, al gobierno en turno, hay que pegarle. ¿Por qué? Si se vuelven feministas, se vuelven ahora en apoyo a los braceros. O sea, estos vatos son muy híbridos, son de verdad que buscan de dónde sacar. Ahora le están exigiendo prácticamente que él resuelva el problema, como si este gobierno fuera el que se lo haya jodido, se lo haya chingado este dinero, cuando en realidad pues me parece que se lo jodió fue Salinas de Gortari. ¿Por qué no se le hicieron de pedo al pinche pelón O sea, no, ¿verdad? Hay que, como el señor Andrés Manuel López Obrador se digna a escuchar al pueblo, a escuchar todos los días de lunes a viernes, escuchar qué es lo que necesita la gente, a veces de verdad que se vuelven cómplices de la oposición. No, bandita, hay que tener inteligencia, hay que tener un poquito de inteligencia. Y pues lamentablemente, señores braceros, si ya no pudieron obtener su dinero, pues ahora sí que no le echemos la culpa al gobierno anterior, hay que echarle la culpa al gobierno que en realidad se lo jodió. Y pues bueno, es ya cuando se haga un robo de esa magnitud en este gobierno, sí hay que señalar al gobierno presente, porque no podemos exigir que tape todos los hoyos, todos los problemas. Le echamos la culpa del narcotráfico, le echamos la culpa de los feminicidios, de los desaparecidos, de que la pandemia, de todo le echamos la culpa, cuando este señor lo único que ha hecho es resolver muchísimos de los problemas que se vienen arrastrando con los gobiernos anteriores. Banda, de verdad hay que entender lo que pasa. No entiendo por qué, de verdad que a veces me molesta el que gente se preste a esta publicidad tan nefasta de la oposición. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente y ya les doy mi punto de vista. Lo que pensamos y es lo que ofrecimos cuando llegué a la presidencia es no continuar con esas prácticas de corrupción. O sea, la no repetición. Dije en mi discurso de que la justicia no solo es castigar al responsable o
reparar el daño, es también prevenir, para que no siga lo mismo. Porque así como se robaron el dinero de los exbraceros, así ¿sí? Nos hicieron pagar a todos los mexicanos las deudas de unos cuantos banqueros y unos cuantos empresarios con el FOBAPROA. Y eso también fue un robo. Estoy hablando de un robo de 3 billones de pesos. O sea, y así podría yo hablar de otros robos. O sea, padecimos en los últimos tiempos del saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país. Entonces, si yo como jefe del Estado ahora me propongo reparar el daño causado a la nación, pues no nos alcanzaría el presupuesto, porque fue un robo como nunca en la historia. Sí, hasta dejaron el palacio, o sea, y dejaron algunas cosas, porque no les dio tiempo de llevárselo todo. Es como los bandidos que entran al banco, van a la bóveda y empiezan a sacar billetes y a meter billetes a un costal y salen rápido porque sonó la alarma y no se llevan todo, dejan ahí tirado. Así fue. Es muy claro en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales, que dejaron el ferrocarril del Istmo y el del sureste, porque el sureste no les importaba ni siquiera para robar, no volteaban a ver al sureste ni siquiera para robar. Todas las demás líneas del Istmo al norte, 20.000 kilómetros privatizados. Entonces, yo entiendo la situación de los compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Bueno, primero, que ya no haya esa corrupción, ese saqueo. Segundo, que podamos, en la medida de nuestras posibilidades económicas, reparar el daño al pueblo en general. Pues por eso es que decidimos aumentar la pensión al doble y ahora otro aumento del doble para adultos mayores, y por eso estamos revisando las leyes que tienen que ver con las pensiones y ayudar en lo más que podamos. Pero fue muchísimo el saqueo a México. Por eso no extraña que los de las cúpulas del poder económico, poder político, defiendan al régimen y estén en contra de nosotros y quieran regresar por sus fueros. No, lo que llama la atención es que gente
que fue víctima del robo esté defendiendo a ese régimen corrupto. Y es que sí, bandita, la verdad, que el pueblo esté defendiendo a esos ladrones, eso sí no tienen mamá, de verdad. Yo entiendo que esta gente, Televisa, TV Azteca, estén peleando por no pagar impuestos y todo esto, pero nosotros, los mexicanos de a pie, los mexicanos que vivimos el día a día, el cheque a cheque, o sea, eso sí, que te envuelvas en la bandera de que antes estábamos mejor. No es cierto, no te engañes, no te engañes. A tus hijos no les llegaba ninguna ayuda, a tus papás, a tus abuelitos no les llegaba ninguna ayuda. El salario mínimo era de 60, 70 pesos y ya te subieron el salario mínimo. O sea, no estamos en las mismas o peor que antes. No te engañes, de verdad, amigo mexicano, no te engañes. Y si de verdad crees que estamos igual o peor que antes, infórmate. Levántate temprano y ve las mañaneras. El presidente de México se levanta temprano. Mira las mañaneras, infórmate. Que sigan apoyando a ese régimen corrupto. Entonces, yo los entiendo mucho a ellos, y se abre la investigación. Es el caso, por ejemplo, despidieron a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del centro. Les dimé 40,000. Porque el propósito era privatizar todo. Quedó el problema. Estamos buscando la forma de ayudarlos, a la medida de nuestras posibilidades. Pero sí, muchas otras cosas. Muchos agravios que se cometieron. Vamos a seguir y en efecto ellos tienen razón. Yo soy el responsable del Estado mexicano. Yo tengo que responderle al pueblo, pero también, como decía el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Con esta frase nos despedimos, bandita. El presidente Juárez, un presidente bueno, presidente austero que tuvimos en la historia de nuestro México. Nadie está obligado a lo imposible, y así nuestro presidente no está obligado a lo imposible. O sea, imagínense que tenga que tapar los hoyos de todo el tiradero que hizo el PRIAN. De verdad es algo ilógico, y creo que su único defecto de este señor es amar tanto a México. Su defecto y su virtud, de verdad, que nos escucha, o que escucha a todos los ciudadanos sus peticiones. Con todo respeto, señores braceros, pues tenían que haber discutido todo esto desde mucho antes, con gobiernos anteriores. Pues ahorita ya muchos de ustedes reciben su pensión, y eso es mucha ayuda. Muchos dirán, es poquito. Pues de algo a nada, bandita, de algo a nada. Antes ni un pedo nos aventaban los políticos. Y disculpen si me alebresto hablando así, pero
es el sentir de la gente. Yo soy un ciudadano como ustedes y es el sentir del pueblo. Pues hasta aquí mi video, bandita, y pues disculpen, ahí hubo una fallita técnica por ahí, dejó de grabar el video, pero chido, banda, cuídense, ya saben, estamos desde la tierra de los héroes vivientes, así como nos bautizó el señor López Obrador, y me siento muy orgulloso de que nos tomen en cuenta, de que nos digan de alguna de estas formas, porque es un orgullo de verdad cuando mucho de la gente de allá nos critica por venirnos para acá, que venimos al buscar la vida fácil o esto y lo otro, pues cuando en realidad también nos la vemos duras por acá, bandita. Pues chido, banda, cuídense, un saludo y bonita noche y suerte, mis paisas.